Bienvenidos a Escuela Online de Salud. La insuficiencia aórtica se define como una incompetencia de la válvula aórtica que supone un déficit en su cierre, lo cual provoca que parte del volumen sistólico regrese al ventrículo izquierdo durante la fase diastólica del ciclo cardíaco. En este audiovisual estudiaremos la etiología, fisiopatología y actitud diagnóstico-terapéutica de esta afección. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Atendiendo a la forma de presentación, aguda o crónica, y de la etiología subyacente, afectación de la propia válvula o secundaria a enfermedades de aorta, las causas de insuficiencia aórtica se pueden clasificar en enfermedades de la válvula aórtica y en enfermedades de la raíz aórtica y aorta ascendente. En caso de enfermedad valvular aórtica, debemos hacer la subdivisión en insuficiencia aórtica crónica y en aguda. En la insuficiencia aórtica crónica, las tres causas más frecuentes son la degenerativa, la reumática y la congénita. La degeneración cálcica de la válvula aórtica es la causa más frecuente de insuficiencia aórtica en países desarrollados, si bien suele estar más relacionada con la estenosis aórtica. La causa reumática es la más frecuente en países en desarrollo. Y los defectos congénitos, y en concreto la válvula aórtica bicúspide, es causa habitual de insuficiencia aórtica en países occidentales, aunque ya vimos en el anterior audiovisual que se asocia con mayor frecuencia a la estenosis aórtica. En la insuficiencia aórtica aguda, las tres causas más frecuentes son la endocarditis infecciosa, la disección aórtica y la lesión traumática. En caso de enfermedad de la raíz aórtica y aorta ascendente, también hacemos la diferenciación en insuficiencia aórtica crónica y aguda. Así, en la insuficiencia aórtica crónica se produce una dilatación del anillo aórtico secundario a determinadas causas, entre las que se encuentran la degenerativa sobre válvula aorta tricúspide o bicúspide, que representa la causa más habitual de insuficiencia aórtica en países occidentales, la dilatación secundaria necrosis quística de la media, está asociada a conectivopatías como el síndrome de Marfan, la dilatación secundaria a enfermedades sistémicas como serían la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, o la espondilitis anquilosante o la aortitis sifilítica, y la dilatación secundaria a hipertensión arterial. Por su parte, la causa más frecuente en el apartado de insuficiencia aórtica aguda sería la disección aórtica. La sobrecarga de volumen a la que se ve sometido el ventrículo izquierdo en presencia de una insuficiencia aórtica severa crónica produce un incremento de la contractilidad miocárdica y una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo, lo que conlleva a un aumento del espesor de la pared miocárdica. Es decir, se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia será en un principio concéntrica
y adquirirá una distribución excéntrica a medida que se dilata el ventrículo izquierdo. Con todo ello se logra un incremento del volumen sistólico, compensando el volumen regurgitante aórtico y ayudando a preservar el gasto cardíaco. La aparición de los síntomas se deriva en muchos casos de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que aparece cuando estos mecanismos compensatorios claudican. Obviamente, en la insuficiencia aórtica aguda, estos mecanismos no tienen prácticamente tiempo a ponerse en marcha, por lo que tanto en un caso como en otro aparecerán las manifestaciones clínicas. La insuficiencia aórtica aguda se manifiesta como un cuadro de insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva, habitualmente en situación de edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. En los pacientes con insuficiencia aórtica severa crónica, existe un largo periodo en el que los pacientes permanecen asintomáticos, pudiendo extenderse durante unos 10-15 años. Al contrario de lo que sucede en la estenosis aórtica, la tolerancia al ejercicio es buena, dado que la taquicardia disminuye el tiempo y el volumen de regurgitación. La disnea de esfuerzo es el síntoma inicial más frecuente. Su aparición es indicativa del agotamiento de los mecanismos de compensación. Se suele seguir de otros síntomas derivados de congestión pulmonar, como serían la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. También por congestión sistémica, como podían ser edemas periféricos o la hepatomegalia, e incluso síntomas de bajo gasto cardíaco, como serían la astenia y la fatigabilidad. Otro síntoma frecuente sería la percepción de latidos anómalos, las palpitaciones, especialmente con el decúbito, y que pueden correlacionarse con la existencia de un latido hiperdinámico. Incluso en ausencia de enfermedad coronaria significativa, puede aparecer dolor torácico de tipo anginoso en hasta un 20% de pacientes como consecuencia del aumento de la demanda miocárdica de oxígeno y de la disminución de la perfusión coronaria. El signo más característico sería el incremento de la presión diferencial o de pulso, con tensiones sistólicas elevadas y diastólicas disminuidas. Algunos signos clásicos podrían observarse en la exploración del paciente con insuficiencia aórtica severa crónica, como serían el pulso de Corrigan, el signo de Kincke, el signo de Muset o el signo de Durociez. La auscultación se caracteriza por la existencia de un soplo diastólico aspirativo localizado en el tercer espacio intercostal del borde esternal izquierdo, aspirativo y holodiastólico con pico de intensidad precoz y descreciendo. Su duración se relaciona de manera lineal con el grado de severidad de la insuficiencia aórtica, no así la intensidad. Se ausculta mejor con la membrana del fonendoscopio, con el paciente inclinado hacia adelante y en apnea tras una expiración forzada. Puede auscultarse el denominado soplo de Austin-Flynn, que es un murmullo grave que se escucha a nivel apical y es debido a la vibración del velo anterior mitral originado por el propio jet de la insuficiencia aórtica. En cuanto a las pruebas complementarias, en el electrocardiograma se pueden encontrar datos de hipertrofia y sobrecarga del ventrículo izquierdo, taquicardia sinusal o desviación del eje eléctrico a la izquierda. En la radiografía se puede valorar la existencia de dilatación aórtica, cardiomegalia y congestión pulmonar.
Y tal como ocurre con el diagnóstico de cualquier valvulopatía, el ecocardiograma transtorácico es la herramienta diagnóstica fundamental para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con insuficiencia aórtica. Permite detectar y cuantificar el grado de insuficiencia aórtica, estudiar su mecanismo, valorar la válvula aórtica, la raíz y la aorta ascendente, así como la repercusión sobre el ventrículo izquierdo. El ecocardiograma transesofágico se reserva habitualmente para los casos en los que se requiera un estudio más detallado de la morfología valvular y el mecanismo de la insuficiencia aórtica, lo que resulta especialmente importante en la valoración previa a intervenciones de reparación valvular o sobre la raíz aórtica. En cuanto al tratamiento, debemos decir que cuando se instaura un cuadro de insuficiencia cardíaca severa aguda, se pueden emplear diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos para estabilizar la situación hemodinámica antes de la intervención quirúrgica, que es el tratamiento obligado y tiene carácter urgente o preferente. Bien, en este audiovisual hemos visto la etiopatogenia, fisiopatología, manifestaciones clínicas y abordaje diagnóstico terapéutico de la insuficiencia aórtica. En el próximo audiovisual de esta serie continuaremos con el estudio de las valvulopatías y para ello nos iremos al lado derecho del corazón para conocer la estenosis e insuficiencia tricuspidia. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.